Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión vamos a continuar con algunos de los temas de programación orientada a objetos. Específicamente voy a presentarles hoy lo que son los tipos de acceso. Es decir, ahora sí les voy a decir por qué utilizamos el public dentro de las clases, por ejemplo, en sus atributos. Así como el primer acercamiento al concepto de un constructor. Pero para que podamos entender este problema, voy a mostrarles un ejemplo de una situación donde se ve la necesidad de ocupar a estos. Bien, si regresamos un poquito a la clase tiempo, vamos a notar que sus atributos, como es hora, minuto y segundos, son de tipo public. Los hemos manejado de tipo public porque eso nos permite aquí darle los valores, pero tienen un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Qué pasa si yo aquí pongo un 30? Hora 30, minutos 59, segundos 30. Si yo agarro, doy compilar y lo ejecuto, voy a decir que son las 30 con 59 con 30 segundos. ¿Ese es un tiempo válido? La realidad es que no lo es, porque no estoy contando la cantidad de horas, sino más bien lo que estoy haciendo es representar las horas que tiene un día. Yo no puedo colocar 30 horas. A partir de 30 ya tendría que volver a colocar, en este caso, las 6 de la mañana, que son después de las 24 horas, sería las 6 horas restantes. De tal manera que yo no debería de poder colocar un 30. Bien, recordemos que el public es el que me permite aquí yo poder modificar los atributos de mi objeto. Y de hecho puedo colocar sandeces como que aquí sea 100 o que aquí sean menos un segundo. Vamos a compilar y lo vamos a ejecutar. Y esto no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Cómo lo corrijo? Pues para poderlo corregir a nivel de código, yo necesito modificar el cómo se accede a la información a mi clase. Idealmente, yo no debería de poder modificar tan fácil la hora. Si yo modifico tan fácil la hora, puedo llegar a este tipo de situaciones donde por error, por omisión o por lo que ustedes quieran, puedo terminar con un valor inválido para mi objeto. El objeto con esta hora no tiene sentido, no funciona, es incorrecto. Aunque todo compile bien, aunque todo se ejecute bien, entre comillas, esto no tiene absolutamente ningún sentido, es una mala abstracción. Entonces, como mi abstracción es incorrecta en el aspecto de cómo asigno los datos, yo necesito proteger u ocultar dicha información cuando sea necesario. Al proceso de solamente colocar los atributos que necesito con el acceso restringido o no bajo las normas en las cuales yo lo necesito, le llamamos encapsulamiento. Estoy encapsulando la información de tal manera que sea más coherente. Y es que no debería de poder yo modificar directamente la hora. Para evitar que la hora se modifique, así como el minuto y el segundo, sin tener ninguna consideración, existe un indicador de acceso diferente a public que me ayuda a protegerlo, el cual se llama private. Private me permite bloquear el acceso directo a un atributo o método cuando sea necesario. En este caso, bloquear el acceso a hora, minuto y segundo para que no sucedan este tipo de situaciones es lo adecuado. Entonces yo voy a compilar esta clase y van a notar que no pasa absolutamente nada. Aquí yo no voy a tener ningún problema. Pero si yo compilo la clase de prueba tiempo, voy a notar que me marca errores. Y es que me dice que hora tiene un acceso privado en tiempo.
Y es que sí, yo ya no puedo hacer esto. Una vez que un atributo es definido como private, yo ya no puedo darle un valor directamente al atributo. Ya no puedo hacer esta línea. Esta línea es inválida en un private. Voy a comentarla y voy a colocar un comentario hasta arriba para ejemplificar esta situación. Si un atributo tiene acceso private, no se le puede asignar ningún valor directamente desde el objeto. Ya puedo compilar y si lo ejecuto voy a tener un problema. ¿Por qué me coloca 0? Bien, me coloca 0 porque si no puedo asignar ningún valor directamente, ¿cómo yo le digo al objeto que tenga los datos que yo necesito? Y pues bien, aquí es donde entra un nuevo concepto que vamos a ver, al cual le llamamos constructor. Un constructor es un método especial que tienen las clases, que como su nombre lo dice sirve para construir los objetos. ¿Y cómo se hace ese constructor? Bien, voy a irme a la clase tiempo. Los constructores se definen de manera muy similar que los métodos, pero tienen diferencias muy grandes. La primera diferencia y el primer constructor que vamos a ver se le llama constructor por defecto, y su diferencia es que no tiene tipo de dato. Es decir, en un método, por ejemplo como este, yo coloco el string porque yo espero recibir un string, o puedo colocar un void cuando espero no recibir nada y no colocar un return. Pero en un constructor no puedo hacer eso, simplemente coloco el tipo de acceso y el nombre del constructor. Que por cierto, el nombre del constructor o constructores, porque puede haber más de uno, es bastante sencillo, pues siempre se va a llamar exactamente igual que la clase. Entonces voy a definir mi primer constructor, el constructor por defecto. Public tiempo, paréntesis abierto y cerrado, y llaves. A este le llamamos constructor por defecto. El constructor por defecto tiene una función y es la de darle valores iniciales a los atributos para que por lo menos sea un objeto válido. Eso significa que yo tengo que darle algún valor que sea válido, valga la redundancia, para poder trabajar con mi objeto. Regularmente estos valores tienen que ver con el mínimo básico de un objeto. Por ejemplo, estamos hablando de hora. Podría ser que en todo caso yo necesito el darle un valor a la hora. Voy a colocar hora y por defecto voy a colocarlo todas a mediodía. Entonces por defecto va a empezar siempre mi objeto en mediodía. Entonces la hora van a ser las 12. Entonces, ¿cómo? El minuto va a ser el minuto 0. Y el segundo, por los segundos, va a ser también el 0. Le doy aquí compilar. Y voy a aquí compilar y ejecutar. Y ya me dice 12, 00 y un 0. Por cierto, ahí tenemos un detalle. Pero vamos a tratar un poquito más adelante. Pero ustedes se pueden decir, usted me ha engañado, profe, porque eso no resuelve el problema. Mi problema es que yo debería de colocar cualquier hora que yo quiera. No sé, las 6 de la tarde o las 5 de la mañana, la que sea. Y aquí me está colocando un constructor que lo que hace es que siempre me va a dar objetos con las 12 del día.
Y esa es una parte curiosa. Los constructores por defecto, siempre van a crear el mismo objeto con valores ya predeterminados. ¿Eso qué significa? Si yo aquí voy a crear otra instancia que se llame, no sé, momento 2. Esto lo voy a mover, lo voy a borrar, ¿sale? Pero nada más es para ejemplificar ese asunto. Y yo agarro en la parte de abajo y también imprimo el momento 2. Me va a aparecer 2 veces las 12 del día. ¿Por qué? Porque siempre el constructor por defecto crea objetos a las 12 del día. Los que yo quiera, pero a las 12. ¿Vale? Nada más es como el dato. Esa es una peculiaridad que tiene el constructor por defecto. Pero retomemos. Nuestro problema inicial pues es que yo debería de poder darle el valor que yo quiera a un constructor. Ok. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Pues las clases pueden tener más de un constructor. De hecho, a menudo lo tienen. El segundo constructor que vamos a ver se le llama constructor completo. Se le llama completo porque necesita todos los parámetros, más bien necesita todos los atributos o todos los valores necesarios para que los atributos tengan alguna información válida. Y eso significa que voy a crear otro constructor. Se va a llamar exactamente igual que el anterior, pero la enorme diferencia es que el constructor completo requiere todos los valores necesarios para crear el objeto. Eso significa que yo dentro voy a tener que darle algún parámetro. En este caso voy a colocar int y le voy a colocar la h de hora, coma. Voy a colocar otro int, voy a colocar la m de minuto, coma, voy a colocar int y voy a colocar la s de segundos. Estoy pidiendo todos los datos para poder crear mi objeto. Y simplemente adentro tengo que decir que la hora va a ser igual a la h, el minuto va a ser igual a la m y los segundos va a ser igual a la s. Le damos compilar y no tengo ningún problema. Una nota, y si quiero que les quede muy claro, déjenme quitar esta parte. Los constructores nunca llevan return y se limitan básicamente a darles datos a sus atributos correspondientes de la clase. Entonces, bueno, eso significa que yo puedo ahora crear el objeto momento, pero ahora con datos. Yo puedo colocar aquí que, por ejemplo, sea a las 18 horas con 0 minutos y con 10 segundos. O sea, las 6:10. Voy a compilar y voy a ejecutar. 18 horas, 0 segundos con 10 segundos. Y pues ya notamos que ya nos crea el objeto y ya no puedo acceder directamente a los atributos. Vamos a compilar y si lo dejo así me marca un error. Entonces voy a comentarlo y lo vuelvo a dejar. Ustedes pueden decir, profe, ¿y ya esto ya significa que ya no le puedo colocar un 30 aquí? ¿Un 100 o un -1? Pues vamos a verificarlo. La realidad es que no nos ha marcado ningún error y cuando lo ejecuto sigue marcando el 30, 00 y -1. Entonces pueden volver a decir, profe, nos sigue engañando, no estamos solucionando el problema. Y en cierta manera tienen razón. ¿Qué es lo que podemos hacer para realmente solucionar este problema? Hay distintos enfoques y ahorita les voy a enseñar uno. Y es que en el constructor podemos evaluar lo que nos están mandando. Por ejemplo, yo puedo tener una comparación que si la hora
es mayor que 23, 24. Si la hora es mayor que 24, entonces yo la voy a asignar por defecto a la 0. Entonces la hora va a ser igual a... Miento. Hora va a ser igual a 0. Else, caso contrario, yo quiero que entonces si copies en el atributo hora el valor de h. Vamos a ver qué efecto tiene este cambio. Vamos a compilar y vamos a compilar y ejecutar el de acá. Y vean, tuvimos un cambio. Ahora el 30 ya no aparece, ya aparece directamente un 0. ¿Por qué? Porque en este sentido, si la hora es inválida porque es más alta, inmediatamente le da el valor de 0. Pero como vimos en la parte de acá, pues también podría tener yo una hora negativa, cosa que no tiene ningún sentido. Yo tengo que agregar una comparación extra a mi hora para que esto funcione correctamente. Entonces yo aquí lo que sugiero es que voy a hacer un poquito más grande mis paréntesis del if. Voy a colocar paréntesis doble ampersand porque voy a unir dos comparaciones o dos condiciones más bien, y dentro voy a decir que h tiene que ser tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces yo aquí le estoy diciendo h tiene que ahí está mal, una disculpa, y que h sea menor, más bien lo estoy evaluando mal, no es un i, es un O. Ahorita les explico por qué. Una disculpa. Ok. Aquí lo que estoy diciendo, si la hora que me están entregando es mayor que 24 o la hora que me están entregando es menor que 0, en cualquiera de los dos casos vas a colocar la hora igual a 0 y se acabó el problema. ¿Esto qué me cubre? Que h no valga más que 24 y que h no valga menos que 0. 0 se vale, pero menos 1, menos 2, menos 10 no vale. Vamos a hacer esa prueba, vamos a colocarla aquí en lugar de 30, menos 30. Bueno, menos 60 para que se vea diferente. Compilamos. Ups, nos faltó compilar esta de acá, pues le damos compilar primero. Ahora sí volvemos a compilar y a ejecutar. Nos colocó el 0 otra vez. ¿Y cómo lo haríamos para los minutos y los segundos? Pues básicamente es la misma historia. Tengo que hacer una comparación. Voy a hacer la comparación para m de minutos. Si vamos a colocar mis paréntesis, también voy a tener que colocar un O en mis paréntesis. Bien, el primer paréntesis, si m, estamos hablando de minutos, no puede haber 60 minutos, por ejemplo. Entonces vamos a colocarle aquí 60 y todavía puede que tenga yo un error. Ahorita los vamos a verificar. No puede ser mayor de 60, o si es mayor de 60. Y si m es menor que 0. Si ese es el caso, entonces el minuto va a ser igual a 0. En caso contrario, un minuto va a ser igual a lo que tenga la variable m. Y pues básicamente es lo mismo para segundos, pero en lugar de minutos y m va a ser s. Voy a duplicarlo y aquí voy a colocar s, s
S y segundos. Entonces ya tengo comparaciones para minuto, segundo y para hora. Hora es a 24 y con minutos es a 60. Entonces voy a compilar. Y nos vamos acá y voy a ejecutar. Bueno, compilo primero y luego ejecuto. Ya tenemos la corrección que nos mandó 0 a todo. Digamos que ya se comporta de una manera más adecuada, tratando de corregir cuando el programador se equivoque en este tipo de situaciones. Pero realmente ya está bien nuestra clase de tiempo. Vamos a comprobarlo. ¿Qué pasa si yo coloco la hora 24? Y aquí coloco 10 segundos. Compilamos y ejecutamos. Ups, ¿tenemos hora 24 con 10 segundos? No, regularmente las 24 horas ya son la medianoche, que en este sentido sería 00. Significa que mi comparación no está del todo bien. Y es que al colocar mayor que 24 también incluye 24, en cuyo caso la última hora disponible realmente es la 23. Entonces si yo le doy compilar y luego le doy ejecutar, me pone el 0. Vamos a colocarle ahora una hora válida. Vamos a colocarle las 10 de la mañana. Vamos a compilar y vamos a volver a ejecutar. 10, 00 y 10. Ok. Y ahí vimos que funciona también el 0 en mi comparación. Pero tendremos un problema similar acá. ¿Podría yo colocar las 10,60? Vamos a ver. Vamos a compilar. Y vamos a ejecutar. 10,60 no es una hora válida. En cuyo caso de nuevo tenemos que hacer la corrección. No es exactamente en 60. En este caso sería en 59. Y eso aplica también para los segundos. Compilar. Compilar. Y ejecutar. Ahí está. Entonces ya tenemos esos dos datos. Bien. Por cierto, aquí cabe declarar que hemos visto dos conceptos muy diferentes. Primer concepto son los identificadores de acceso. Un atributo que está definido como public. Cualquiera lo puede acceder en cualquier momento simplemente colocando el nombre del objeto, punto y el atributo. Y no nada más el atributo. También aplica para métodos. El método toString, al ser público, lo puedo accesar precisamente por esta propiedad. Sin embargo, si yo lo colocara como private, ya no podría entrar a este método. En cambio, aquellos atributos que son escritos con acceso de private no pueden ser accedidos directamente desde el objeto. En cuyo caso, para la situación de los atributos, lo ideal es usar un constructor que me permita darles valores por defecto. Lo cual nos lleva al segundo concepto importante, los constructores. Hay más constructores, estos son los primeros dos constructores que vamos a ver, que es el constructor por defecto, que como su nombre lo dice, se encarga de darle valores por defecto a cualquier objeto. Cuando ustedes manden llamar o a crear un objeto sin ningún valor en sus paréntesis del constructor, por ejemplo así, siempre va a tener los valores que se le haya indicado en el constructor por defecto. Entonces, solo para retomar lo anterior, vamos a hacer este ejemplo. Vamos aquí a compilar y le damos a ejecutar. Ahí tenemos las 12. ¿Por qué tiene las 12? Porque eso es lo que su constructor por defecto dice que tiene que hacer cuando no hay ningún parámetro. En cambio, en un constructor completo, como su nombre lo dice,
es completo y pide cada uno de los valores correspondientes a los atributos. Un valor para hora, un valor para minuto, un valor para segundo. Y aquí ya puedo realizar algunas comparaciones internamente para comprobar que esos valores sean los adecuados. Que fue lo que realizamos el día de hoy. Bien, básicamente eso es lo que vamos a ver por este video. Y de paso, vamos a ver una pequeña situación. Creo que ya lo notaron que cuando ejecutamos nuestro programa, este 0 no se coloca adecuadamente. Esto es porque cuando es un solo 0, debería colocarme 0, 0. Entonces tengo que hacer una comparación parecida a esta. Pero, ¿y cómo le hago? Hay muchas maneras de resolver este problema, pero creo que la más sencilla es comparar los segundos y agregarlos a la cadena. Entonces voy a hacer esa comparación, pero no la quiero hacer dentro de minuto, porque si no voy a tener muchas comparaciones una dentro de la otra. La voy a hacer aparte. Entonces voy a colocar un if. Segundos son mayores y segundos son menores que 10. Que también ahí necesito hacer un detalle que no me había dado cuenta, pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Bien, yo necesito que se resuelva esto de los segundos en segundos. Entonces lo que voy a hacer es quitar esta parte de aquí y dejar que en minuto, en la comparación de minutos, solo resuelva lo de minuto. Y acá voy a colocar TMP. Va a ser igual a lo que ya tenía TMP más 2 puntos. Y quedamos que aquí sería un 0 y segundos. Tengo que tener un else para el caso cuando no son más pequeños que segundos. Que 10 segundos, perdón. Donde TMP sea igual a lo que ya tenía TMP, pero con los segundos sin el cerito. Y vamos a ver si ya funciona. Vamos a compilar de este lado. Y vamos a compilar de este otro. Y voy a ejecutar. Tenemos las 10 de la mañana con 10 segundos. Y tenemos las 12 del día. Ok. De esa manera pude corregir esa situación. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar este video para no hacerlo tan extenso y para evitar cualquier chorrera mental que pueden llegar a tener. Así que, sin más por el momento, hasta luego.